Buenos días, esperamos que se encuentren lo mejor posible. Dadas las circunstancias, somos Paula Alonso y Carlos Diz y formamos parte del ESOMI, que es el equipo de investigación Sociedades en Movimiento de la Universidad de La Coruña, en Galicia, en España. Y vamos a iniciar nuestra presentación, que lleva por título La ciudad adolescente, escuela, vida cotidiana y usos del tiempo y del espacio en estudiantes autóctonos y migrantes de enseñanza secundaria obligatoria. Bueno, como sabemos, la actual pandemia ha dado radicalmente la importancia de los espacios en nuestra cotidianidad, así como un uso desigual de los tiempos en función de variables como el género, la condición migrante o la clase social. Pero lo cierto es que esa realidad ya estaba ahí antes de la pandemia y en nuestra investigación tratamos de analizarla a partir del estudio de una población específica, que son los estudiantes adolescentes de enseñanza secundaria, tanto autóctonos como migrantes. En ella tenemos por objetivo analizar las prácticas del alumnado de enseñanza secundaria obligatoria a través de los usos del tiempo y del espacio, y partimos de una hipótesis por la cual creemos que los usos del tiempo de las adolescencias migrantes tienen una naturaleza diferencial respecto a sus pares autóctonos, lo que conduce a una situación global de desventaja, tanto en el plano educativo como en el plano urbano, con accesos, prácticas y espacios de la ciudad. En este sentido, partimos de una mirada interseccional para el abordaje de la condición migrante, atendiendo especialmente a los usos que el estudiantado hace del tiempo y del espacio, tanto dentro como fuera de la escuela, en sus rutinas y en sus prácticas de relación, de ocio o de movilidad. Para situarnos brevemente, entendemos la escuela en la línea de la sociología de Bourdieu y Passerón o de Julia Varela como una agencia de reproducción social que reproduce, por tanto, las desigualdades que existen en la sociedad y que no vive al margen de la organización social, en este caso de la vida urbana. Si se quiere, la escuela atraviesa y es atravesada por la ciudad, o así lo entendemos. Si la escuela, por así decirlo, está hecha a imagen y semejanza de los valores sociales dominantes, la población migrante parte siempre en desventaja, a pesar de ese mito de la igualdad de oportunidades, ¿no? De la retórica meritocrática. Nos parece además importante poner nuestra atención en la población adolescente, que vive su propio proceso de transformación interior en un contexto social de grandes transformaciones sociales. Y también nos parece importante detenernos en el análisis de los usos del tiempo, que está generalmente o que ha sido generalmente desatendido, sobre todo en el campo de la sociología de las migraciones, por ejemplo, y también del espacio. Entendemos que el espacio, en este caso el espacio urbano, más allá de sus dimensiones geométricas, se nos aparece como una producción social y como un lugar de conflictos donde se materializan las relaciones de poder. Además, entendemos el tiempo-espacio, ¿no? Con esta forma de guión, lo entendemos como un continuum, lo entendemos como una relación y no como entidades, por tanto, separadas. Al tiempo newtoniano, medible y cuantificable, cabe añadirle una concepción pues, más subjetiva, si se quiere, más bersoniana, que está centrada en la experiencia y en las percepciones. Todo tiempo para nosotros es un tiempo social y en los usos y accesos a esos tiempos y espacios se revelan muchas de las desigualdades sociales que, digamos, componen esa vida cotidiana, que es el telón de fondo de nuestra investigación. A continuación, el apartado metodológico. Bueno, buenos días. Con respecto a la metodología, empleamos un enfoque mixto basado en el método cuantitativo, con la aplicación de 3.306 encuestas al alumnado autóctono inmigrante escolarizado en ESO en un total de 50 centros escolares de España. Por otra parte, también quisimos hacer una aportación cualitativa con 19 entrevistas en profundidad realizadas en la Comunidad de Galicia a expertos vinculados al mundo educativo, ya sean docentes, orientadores, orientadoras, miembros del equipo directivo o educadores sociales. Todo ello siempre, como acaba de comentar mi compañero, dándole importancia o queriendo mostrar la importancia que tienen los tiempos y espacios en la vida cotidiana del alumnado, así como también reflejar o incidir en la importancia o el rol que tiene en el mantenimiento de esas desigualdades. Con respecto a los resultados de la encuesta, en primer lugar, los analizamos, los obtenemos a través de tablas de contingencia y analizamos esos resultados en base a tiempos y espacios de rutina que tienen que ver con la movilidad del alumnado entre el centro escolar y el hogar y viceversa, con aquello que tiene que ver con el universo escolar, que es donde mayoritariamente pasan sus tiempos a través de significados, rendimientos y relaciones. Y luego, por último, todo aquello que se sucede, ya sea en tiempos y espacios,
libres, o sea, lo que se sucede fuera del ámbito escolar, ¿no? Lo que sería el tiempo de libre y de ocio en la ciudad. Bien, con respecto a esos tiempos de rutina, con respecto a la movilidad, lo que podemos decir o lo que observamos es que el trayecto desde el hogar hasta el cole existe una dicotomía muy clara en función de la procedencia. El uso de la acera para acudir al centro escolar es mayoritario en el perfil migrante y si lo comparamos con el autóctono, bueno, en este es menos recurrente, ¿no? El cual, aunque también van caminando, lo hacen en mayor medida en coche particular. La vuelta del cole, o sea, de salir de la escuela e ir para casa, ya sea al mediodía o por la tarde, pues se sucede, no existen diferencias en el alumnado migrante, pero sí vemos cómo el alumnado autóctono muestra variaciones en los porcentajes, ¿no? Lo hacen más andando y menos en coche particular, como decíamos anteriormente que lo hacen por las mañanas, ¿no? Con respecto al espacio, al universo escolar, a ese microcosmos que se sucede, que está dentro, inserto en la ciudad, podemos hablar de que, con respecto a los significados, de que las horas dedicadas a permanecer dentro del dominio escolar pues ofrecen una visión general del uso del tiempo que los escolares y las escolares hacen durante el horario lectivo, ¿no? Y observamos un panorama no demasiado satisfactorio para ambos grupos de aprendices, ¿no? Existen diferentes concepciones del tiempo de la escuela que tienen unos y otros grupos de población y sí podemos decir que el alumnado migrante muestra en este sentido un mayor conformismo con las actividades curriculares. Con respecto a la parte de rendimientos, incluimos la autopercepción del alumnado en las sesiones de clase, ¿no? Consideramos que estas cuestiones anímicas o que tienen que ver con el aspecto emocional, pues también son una precondición importante en el rendimiento, ¿no? Pues cuestiones como mantener la atención en el aula, sentirse fatigado al acabar las clases o sentirse agobiado, observamos de ellas pues, una mayor dificultad por parte del alumnado migrante. Con respecto a las calificaciones académicas, que es el medidor tradicional de los rendimientos, existe una distancia clara entre la población autóctona y migrante, ¿no? Y las notas, pues eso, son diferentes entre los grupos. Los resultados, como se ve en el gráfico, nos dicen que los autóctonos aprueban más y además sacan mejores notas. Con respecto a las relaciones, que concebimos también un aspecto muy importante en el ámbito escolar, nos centramos en el espacio y tiempo de recreo. En este sentido, el patio es el escenario preferido por ambos grupos de alumnado, aunque sí es cierto que la presencia del estudiantado autóctono es más visible. La práctica deportiva también es importante, aunque sí existe un mayor sedentarismo del lado migrante, ¿no? Menos actividad y tiene Por otra parte, observamos también un porcentaje importante que responde, que sale a la calle, es decir, que utiliza el espacio urbano. Y por último, queremos hacer mención pues, al uso del espacio de la biblioteca, ¿no? Que es un espacio, aunque intrascendente porcentualmente, es más recurrente en el doble de estudiantes foráneos con respecto a los nativos. Bien, con respecto, ya saliendo del universo escolar y nos centramos en esos tiempos y espacios libres en la ciudad, seleccionamos 4 actividades o espacios de consumo, de uso entre las adolescencias, ¿no? Por una parte, la calle, los bares y cafeterías, centros comerciales, ir de compras o ir de tiendas, como se suele decir, y salir por la noche y hacer botellón. Con respecto a... no tenemos mucho tiempo, pero resumidamente podemos decir en torno a estas 4 cuestiones que es más probable ver al alumnado migrante haciendo uso de la calle, ¿no? Por otra parte, ir de tiendas, de compras, no siempre significa comprar, o sea, se puede ir a pasear y a mirar ropa, por ejemplo, no existe diferencia entre ambos prácticamente. Sí existe diferencia en el uso de bares y cafeterías, donde se prevalece una mayor presencia del alumnado autóctono, así como en el hecho de salir por la noche y hacer botellón, ¿no? Aunque los porcentajes se acercan, sí es cierto que el alumnado autóctono lo recurre más a esta práctica. En este sentido, podemos decir que todas estas cuestiones hablan un poco pues, también de la economía de los hogares y los espacios de ocio son
quizás más de carácter monetarista en las adolescencias autóctonas, ¿no? La migración parece tener menos recursos económicos y esto lleva, pues, por supuesto, a condicionar sus tiempos y espacios de ocio mainstream, ¿no? Bien, pasando a una segunda parte de análisis que tiene que ver con la técnica, con las entrevistas en profundidad, con el método cualitativo. Realizamos pues eso, esas 19 entrevistas un poco para observar o para obtener el discurso, el relato de los expertos en el ámbito educativo acerca de la utilización de los espacios y tiempos y de cómo se visibilizan esas desigualdades. En este sentido, rápidamente podemos decir que la gestión de los recursos con respecto a la gestión de los recursos existe una subordinación a intereses de los centros y directrices desde arriba que observamos que no son prioritarias. Un panorama deficitario, una problematización de la diversidad, es decir, en este caso de la condición migrante, que remata como en una guetificación del entorno y por todo ello podemos observar cómo la diversidad acaba tornando en desigualdad, ¿no? La política educativa, según estos relatos, condiciona las experiencias de los escolares a través de la implicación de todos estos factores. Bien, bueno, esto es un pequeño extracto de una entrevista, pero no nos da tiempo, así que pasamos a las conclusiones ya. Bien, pues efectivamente, para concluir, ¿no? a tener un poco de lo expuesto y de los datos recogidos, creemos finalmente que nuestra hipótesis de partida se cumple, es decir, los usos del tiempo de estas adolescencias migrantes tienen una naturaleza diferencial, ¿no? respecto a los del alumnado autóctono, pero que a su vez conduce a una situación global de desventaja tanto en el plano educativo, en ese interior del centro que acabamos de retratar, como también en el plano urbano, ¿no? en esas salidas, idas y venidas, usos de la calle, con accesos, por tanto, diferenciales tanto a las prácticas como a los espacios de la ciudad. En este sentido, y habiendo pues, discutido, ¿no? con profesionales de la educación pública, creemos que el Estado, y lo creemos críticamente, ¿no? el Estado en su aversión a la alteridad, ¿no? termina comportándose, digamos, como un agente más al interior de una red de desigualdades que a menudo produce más que atenúa desigualdades, ¿no? Es ese trato diferencial a la población migrante, un trato diferencial que viene, que se materializa en políticas educativas, en la organización de los centros escolares, etcétera, etcétera. En este trato diferencial, pues justamente termina coartando, ¿no? esa supuesta igualdad de oportunidades y esa supuesta, digamos, a la que aludía en la primera parte de nuestra presentación, ¿no? Y ya por último, todo esto nos lleva a concluir que creemos que la escuela y la ciudad son, digamos, pues, agentes de una misma red, o si se quiere, con otra imagen, pues caras de una misma moneda, ¿no? Estos son agencias cotidianas que reproducen la desigualdad social, la reproducen de manera múltiple, multisituada, tanto al interior de la escuela como fuera, en las calles, en los barrios, y por tanto, toda esta situación desde la que hoy nos situamos y desde la que hoy hablamos, ¿no? Esta situación de pandemia que decíamos al inicio, que también desvelaba estas condiciones de desigualdad en los usos del tiempo y el espacio, creemos que también son muy manifiestas, digamos, en la población adolescente, en la población estudiantil, y que, bueno, esperamos con esta breve presentación haber abierto una serie de preguntas que nos permitirán continuar indagando en este campo. Y nada más. Muchas gracias, os agradecemos la atención y esperemos que estén bien. Cuídense mucho. Eso. Buenos días. Hasta luego.